No hay que olvidarse, estimado público, que en ese momento, 1500, la gran potencia que se expandía por todas partes era el Imperio Otomano, o sea, el Imperio Turco, que acababa de conquistar Constantinopla, ocupó el norte de África. En 1500 y tantos estuvo a punto de conquistar Viena, o sea, muy cerca del centro del imperio austriaco. Sin embargo, este imperio otomano no desarrolló cualidades náuticas como comparables a las occidentales, y tampoco desarrolló un pensamiento científico que hubiese fructificado la inventiva tecnológica. Son culturas, según Habermas y Max Weber, muy brillantes, muy interesantes en los campos, por ejemplo, del arte, muy interesantes en el campo de la especulación teológico-filosófica, como el budismo, pero no son culturas que hayan desarrollado un pensamiento científico que sea inmediatamente puesto al servicio de la técnica, como son el descubrimiento de leyes universales, de leyes naturales, que pueden ser aplicadas a inventos tecnológicos. Entonces, este ámbito cultural, el ámbito occidental, dinámico, que siempre trata de sobrepasarse a sí mismo, o sea, no es conservador en el sentido de preservar una cultura, sino es un ámbito muy dinámico que siempre quiere superarse a sí mismo. No es el principio, por ejemplo, de la gran cultura china, la preservación de un gran pasado imperial, la conservación del arte, de la filosofía, de la religión chinas, que son consideradas como productos excelsos, o sea, excepcionales del género humano. Es una cultura profundamente conservadora en el sentido de que su identidad cultural está centrada en el pasado, en la preservación de algo considerado no solamente como glorioso, sino como normativo. En cambio aquí, según Max Weber, tenemos una cultura altamente dinámica que no reconoce ningún principio del pasado, salvo el principio científico de la duda sistemática. Entonces, estimado público, según estos dos autores, aquí estaríamos frente a un nuevo sistema, y por el dinamismo enorme de este sistema, su intento, por ejemplo, por conocer y explotar recursos naturales y masas humanas, naturalmente este sistema es mucho más dinámico que los sistemas socioeconómicos encontrados en Asia, África y en lo que ahora es América Latina. El otro punto importante, y aquí entramos a la primera obra que vamos a ver en detalle de Habermas, estimado público, es la existencia de una opinión pública que se empieza a formar en Occidente y que es una opinión pública diferente, según Habermas, ahora de aquí en adelante solo Habermas, una opinión pública que se distingue de todas las otras. Por eso la primera obra que él publica, que en alemán traducido literalmente significa cambio estructural de la opinión pública, ha sido también publicada en español con el título de Historia y Crítica de la Opinión Pública. Este libro trata de mostrarnos esa especificidad de la cultura occidental encarada solamente al punto de vista más importante para Habermas, que es la existencia de una opinión pública relativamente libre, que tiene, igual que el desarrollo de la ciencia, una autodinámica, o sea, una dinámica propia. Una vez que este procedimiento de la opinión pública libre, abierta, etc., está echado a andar, es muy
difícil el reducirlo. Por eso los enormes esfuerzos, enormes, que hizo la Iglesia Católica con la Contrarreforma, ese movimiento extraordinariamente importante, del cual la cultura latinoamericana es claramente tributaria, ese esfuerzo por reescribir un dogma, por reestructurar una teoría siempre válida, ese esfuerzo de la Contrarreforma está llamado a fracasar a nivel global. ¿Qué es esta opinión pública, estimado público? ¿Y por qué esta opinión pública, para florecer, necesita la libertad? Para Habermas, la opinión pública es la existencia de opiniones diversas que pueden expresarse libremente y que pueden debatir entre sí sobre la falsedad o corrección de algún teorema sobre cualquier tema posible. O sea, el hecho de que estas corrientes estén en debate público y abierto, donde se van autocorrigiendo unas a otras en un proceso sin fin. La ciencia entonces sería la gran beneficiaria de esta opinión pública, con ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, ya en el siglo XVII se crea la Royal Society, la Real Sociedad en la Gran Bretaña, que es una fundación estatal, pero con autonomía de gestión, como diríamos ahora, y que ha servido para el fomento de las ciencias naturales de manera muy intensa, por ejemplo, aportando fondos estatales para la investigación científica, cuyo control eran los mismos miembros de la comunidad científica, o sea, una relativa autonomía de gestión. Otro ejemplo muy importante, estimado público, de esta opinión pública que se empieza a formar es la existencia, ustedes se van a reír tal vez, de dos importantes instituciones no estatales que adquieren una gran relevancia para la formación de opiniones políticas, que es el interés principal de Habermas. Y esas instituciones son el café y el salón. Según Habermas, estas instituciones no han existido en esa forma en otras culturas, ni siquiera en Europa Oriental. Yo personalmente no puedo opinar sobre esta tesis tan rigurosa, porque mis conocimientos, por ejemplo, de la vida cultural cotidiana en Europa Oriental son igual a cero, así que no puedo saber si ha habido o no algo así como salones y cafés. ¿Qué es un salón? Comenzaremos por esta curiosa institución. Es un espacio privado, estrictamente privado, no es estatal ni tiene que ver con la iglesia, fomentado generalmente por personas de la alta sociedad con muchos recursos financieros, donde reúnen a grupos culturales interesantes, generalmente elitarios, a discutir libremente y a darles una cierta seguridad de que las opiniones vertidas en ese salón no serán de conocimiento de las autoridades estatales o eclesiásticas, lo cual en todo el mundo siempre es importante. Es decir, lo que uno hable con el compañero ocasional de una charla o cualquier cosa así, no sea naturalmente llevado a los oídos de un representante del Estado o de la Iglesia. Estos salones, estimado público, eran generalmente fomentados por mujeres. Y este es un dato muy importante que es, según Habermas, lo que diferencia esta institución de reuniones sociales en culturas ajenas, por ejemplo, a la islámica o la china,
porque ahí las mujeres podían moverse con libertad. O sea, podían entrar, salir, dar su opinión, iniciar una pequeña charla, hasta un pequeño amorío, sin que tenga ninguna consecuencia penal o moral. Estos salones, estimado público, han sido sobre todo en las capitales grandes, en París, Londres, Viena, son los lugares más famosos donde han florecido estos salones, hasta la Revolución Francesa y tal vez un poco posteriormente los centros donde se han discutido más abiertamente las nuevas corrientes filosóficas, el comienzo del liberalismo, la necesidad de reformas políticas y hasta elementos revolucionarios. Además, se podía discutir libremente porque nunca había una agenda. O sea, la dueña de casa recibía a la gente, cualquiera podía invitar a un amigo. O sea, una persona invitada podía a su vez traer a más gente. No había ninguna no había ninguna orden estricta dentro de ese café, de ese salón. Y lo más interesante, estimado público, es que las mujeres, curiosamente, según Habermas, han contribuido a esa atmósfera que al mismo tiempo era libre y abierta, pero al mismo tiempo elegante. Es decir, la alta presencia femenina impedía que degenere en una conversación entre varones solo sobre temas, digamos, escabrosos moralmente. O sea, la presencia femenina ha sido muy importante justamente para mejorar la calidad de las discusiones totalmente informales y abiertas. No voy a molestar a ustedes con nombres personales, pero ha habido algunos salones excepcionalmente brillantes, sobre todo en París, regentados por damas generalmente de la alta nobleza. Por ejemplo, el filósofo La Rochefoucauld, cuya amante tuvo el primer salón del mundo, ¿no? Ella, miembro lejano de la familia real, estaba obviamente protegida contra toda intromisión del Estado y de la Iglesia. Entonces, el alto rango de ella justamente ha permitido una enorme libertad de expresión, porque nadie se hubiera permitido en esa época a poner en duda o a molestar a un miembro de la propia familia real, que además esta señora, pese a ser la amante del filósofo La Rochefoucauld, ella estaba casada con un príncipe soberano extranjero, o sea, con alguien que gozaba de total inmunidad diplomática. Entonces, este salón ha sido paradigmático en el sentido de que se permitía la libre expresión de las cosas más curiosas sin que hubiese ningún peligro de que este salón fuese intervenido por la policía, por la iglesia o por cualquiera de las instituciones de las que llamaremos reaccionarias de la época. Así que, estimado público, fíjense ustedes la curiosa importancia que han tenido las mujeres en la formación de la opinión pública moderna. La otra institución es el café. El café es mucho más democrático. Es simplemente un lugar donde la gente va a conversar, no a beber alcohol, que eso siempre tiene efectos negativos, no digo en general sobre la vida, sino sobre la calidad de la discusión. Cuando uno toma café, uno reaviva las facultades de sinapsis del cerebro. Eso se ha visto ya desde el siglo XVI, por eso la enorme popularidad del café. Aunque haya sido importado seguramente de Etiopía o del Yemen, vía justamente el Imperio Otomano, en el Imperio Otomano no existían cafés que permitiesen, por ejemplo, como es casi la costumbre hasta hoy,
en el mundo islámico la presencia libre de mujeres. En cambio, el café en París, en Viena, en Londres, permitía a cualquier persona que podía pagar. Además, era más democrático porque cualquiera que podía pagar una taza de café podía participar en esas reuniones. Esos cafés, al contrario de la vida actual, eran muy abiertos al público. Uno podía sentarse a cualquier mesa. No habían esos reglamentos severos que hay ahora. Por ejemplo, yo que voy a menudo a un café, jamás me atrevería a sentarme a una mesa que ya está ocupada por otras personas. Yo jamás lo haría. En cambio, en esa época, estamos hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII, todavía eso era muy usual. El tema favorito, como hoy, de los cafés eran las novedades políticas. Y las novedades políticas tienen interés como motivo de conversación y de intriga si uno las puede decir libremente y si uno puede recibir informaciones no prohibidas, pero digamos confidenciales, no muy públicas, sobre lo que pasa en la esfera política. En eso se parece mucho a los cafés actuales. Si ustedes van, por ejemplo, al Café Alexander, con toda seguridad, estimado público, aunque no haya hecho yo ninguna prueba empírica, pero yo calculo que en la mitad de las mesas discute sobre novedades políticas y chismes afines a la esfera política. Y eso no había, según Habermas, en las culturas extraeuropeas. O sea, en un sitio público, hasta el siglo XVI, en el mundo turco, en el resto del mundo islámico o en la China, habían obviamente tabernas, donde generalmente más bien se comía y se bebía. Pero que exista un establecimiento dedicado a tomar café o té y a discutir libremente, esto habría sido, según Habermas, una invención del mundo occidental. Y habría sido sobre todo una invención de esas tres capitales importantes del mundo occidental, París, Viena, Londres, donde esta cultura se habría desarrollado más abiertamente. Tenemos entonces, estimado público, el nacimiento de la opinión pública libre y abierta, unido a instituciones de sociabilidad que no son usuales en todas las culturas. Puede ser que la base informativa y documental de Habermas sea muy estrecha. El libro ha salido en 1962, o sea, tiene mucho más de 60 años, de 50 años. Pero, estimado público, puede ser que algo de verdad tenga esta idea. O sea, que ha habido instituciones informales, no estatales, que no tenían planes específicos de actividades. El salón de estas damas no tenía ninguna otra función específica sino de aumentar la fama, la reputación de estas grandes anfitrionas. Ninguna de estas grandes anfitrionas ha tenido el interés de ser famosa en la vida pública política o de haber conquistado un lugar en la vida cultural de la respectiva sociedad. Eso les era absolutamente indiferente. El caso mejor documentado es el primer salón que ha habido. No aburriré a ustedes con el nombre, esta amante del filósofo La Rochefoucauld, que tenía además fama de ser la mujer más bella del mundo en su momento. Entonces la pretensión de ella no era influir sobre la política. La pretensión de ella era, en el fondo, filosóficamente, mucho más modesta. Quería ser simplemente admirada por hombres cultos, como su amante. Entonces, estimado público, aquí tenemos por rebote como una institución fundada además por pura casualidad para aumentar la reputación de esta gran dama,
Si Luis XIV no hubiera tenido hijos, ella hubiera heredado el trono. Entonces, estimado público, ella lo que quería era aumentar su reputación. Como el gobierno era reaccionario, por puro rebote lógico, ella fomentó sin querer una tendencia liberal en su salón. Entonces, ven ustedes cómo nace la opinión pública moderna. Nace de una serie de factores casuales, pero entrelazados entre sí. Eso es lo interesante. El café también como institución. O sea, el hecho de que uno pueda ir a un café simplemente a conversar, gastando muy poco dinero, es obviamente mucho más democrático que uno de estos grandes salones. Porque en los salones había que saber comportarse, a la moda obviamente de la nobleza del día. Pero de todas maneras, en un mundo que hasta entonces había sido un mundo autoritario, como en todas las culturas del mundo, un mundo jerárquico, aquí empiezan a haber elementos que disuelven la rigidez de las jerarquías sociales y de las convenciones sociales. En los salones, por ejemplo, cualquiera podía hablar de cualquier tema. Uno no necesitaba ser miembro de una de las grandes familias o cosas por el estilo. Entonces aquí vemos el inicio de una especie de sociabilidad de nivel cultural más alto que lo normal en la población, donde se aprecia justamente la facultad de debatir libremente o de hablar libremente sobre los temas del momento. Y eso en forma organizada, es decir, año tras año, siglo tras siglo, estimado público, eso crea evidentemente, como dice Habermas, por goteo, crea una atmósfera muy proclive al espíritu liberal de la Ilustración. Quiero cerrar este mini capítulo sobre cómo se inicia la opinión pública mencionando un aspecto filosófico. Ha sido en estos salones donde los primeros ilustrados han representado públicamente sus ideas sobre la libertad científica, sobre la libertad de conocimiento, de expresión, de religión, etc. En estos salones es donde han brillado algunos de los más ilustres filósofos de la Ilustración. Montesquieu, Rousseau, Voltaire son los clásicos ejemplares, estimado público, que cada día, sin excepción, como está muy documentado en el caso de Voltaire, cada día iban a un salón de este tipo. Porque además, para gloria de los invitados, siempre había una cena gratis, una cena además de alta calidad. Estas señoras eran generalmente inmensamente ricas y podían disponer naturalmente sobre un ejército de servidores, cocineros, camareros, etc. Para los invitados era pues excepcionalmente agradable cenar principescamente, discutir libremente, conocer chicas, anudar relaciones amatorias, muchas de ellas prohibidas, pero en la alta sociedad las reglas de comportamiento eran mucho más laxas que lo que se predicaba hacia afuera y hacia abajo. Este es un fenómeno muy interesante, estimado público, que hay simplemente que conocer la severidad, por ejemplo, de las reglas que la Iglesia Católica Francesa propagaba cada día en las iglesias, en las homilías, etc. Esa severidad de las reglas se aplicaba muy laxamente, si es que se aplicaba, en los salones de la nobleza. Y eso crea, eso que hay que considerar, estimado público, que es obviamente un tema controvertido, es un tema que no gusta. La clase alta también ha aportado elementos para la formación
de una opinión pública más o menos libre y democrática. Esto que puede llamar la atención porque es autocontradictorio, que la alta nobleza sea uno de los factores para el posterior desarrollo liberal democrático, esto es justamente el tema de la obra de Habermas. Se debe en parte a esa clase. El más famoso representante es el filósofo La Rochefoucauld. Aquí vamos a poner el nombre. No confundir con el filósofo, no tiene nada que ver, es parecido con el filósofo actual Michel Foucault, que además termina con T y este con D. Yo aconsejo, estimado público, como ustedes todos los días deben dedicar unas horas a las redes sociales, etc., que busquen en cualquier buscador y en Wikipedia ese nombre. Van a encontrarse ustedes con uno de los grandes moralistas franceses, o sea, uno de los grandes filósofos del siglo XVII, el que ha precedido a Voltaire y el que ha sucedido a Montaigne. Es una trilogía muy famosa de los llamados moralistas, Montaigne, La Rochefoucauld, Voltaire, todos ellos los iniciadores del espíritu liberal y de la Ilustración en Francia. Y estos señores se han formado en esos salones, sobre todo La Rochefoucauld. Él era duque, venía de una de las grandes familias francesas, había sido uno de los jefes militares de la guerra civil de la Fronda, que él perdió. Él mismo dijo: he perdido todas las batallas en el campo de batalla, pero he ganado corazones y libros en otro campo de actuación. Es muy bonita su expresión, no pierde en la lucha militar, pierde todo. La Fronda termina esta guerra civil con la victoria de Luis XIV, pero él gana moralmente porque él se convierte en el rey de los salones de París y en la figura más importante del movimiento inmediatamente antes de la Ilustración clásica, de la pre-Ilustración. Porque, estimado público, así se forma la opinión pública moderna. Se forma en general, el gran aporte de Habermas, el haber demostrado que se forma por casualidad, o sea, por factores que no han sido sistemáticamente concebidos para fomentar o para instituir algo llamado opinión pública democrática, libre y abierta, sino que han sido una serie de factores que han contribuido a la existencia de ello. El otro factor importante, como les decía, son estos pensadores, yo llamaría protofilosóficos. Ninguno de ellos ha dejado una obra filosófica en sentido estricto. La Rochefoucauld, Montaigne, Voltaire, Chamfort y todos los otros no son filósofos como Kant o como Hegel. A ellos les falta obviamente la sistematicidad, algunos dicen la profundidad de la cultura alemana. Pero estos señores han creado el mundo de la Ilustración, ese mundo del cual hoy en día todavía somos tributarios por la existencia de la opinión pública libre, los principios de la democracia liberal, etcétera, etcétera, la libertad de conciencia y sobre todo la existencia de un interés sistemático en el conocimiento, cuyo exponente más notable es la enciclopedia. Ruego a ustedes de pensar un minuto en esa obra magna de la cultura. La enciclopedia, como su nombre dice, enciclopedia es el receptáculo de todos los conocimientos, el unir todo lo que uno sabe en una sola gran obra. Es un gran diccionario a muchos tomos.
Esa obra, estimado público, solo pudo ser posible en la Francia del siglo XVIII, varias décadas antes de la Revolución Francesa, porque justamente personas relacionadas con la clase alta fomentaron eso que iba claramente contra la Iglesia, contra los poderes establecidos y contra la monarquía. Y ha sido también una mujer, Madame de Pompadour, la amante de Luis XV, quien convenció al rey de que había no más que permitir la difusión de la enciclopedia con un razonamiento muy interesante. Como es una obra muy difícil y muy cara, muy pocos van a comprar la obra. Prohibirla significaría que el régimen en el exterior o ante la opinión pública o ante la historia, como decía Madame de Pompadour, iba a quedar mal. En cambio, si se permitía, si se toleraba la difusión de una obra tan cara, tan difícil de leer, 50 tomos, etc., eso iba a crear la impresión de que el régimen era generoso, liberal, etc. Y así fue. O sea, es también la obra de notables mujeres que se dieron cuenta de la importancia de esa obra. Se puede decir muchas cosas de Madame de Pompadour. Le sacó una cantidad gigantesca de dinero al rey. La actual residencia del presidente de la República Francesa, el Palacio del Eliseo, es un regalo de Luis XV a Madame de Pompadour. Fue durante siglos una residencia privada. Entonces aquí vemos como una mujer extremadamente astuta y también inteligente ha realizado sin querer una obra notable en favor del saber filosófico. Todos los cuadros donde está retratada la marquesa de Pompadour aparecen con libros o con instrumentos musicales y partituras como fondo. Otras se hacían retratar con coronas, con palacios, con motivos que muestren la portentosa riqueza de la retratada. Ella no. Ella, una de las mujeres también más bellas que ha tenido la historia de Francia, ella se hizo retratar con un fondo artístico y literario, o sea, con instrumentos de música y con libros. Este dato, que parece insignificante, sirve, estimado público, para que ustedes noten el cambio que se produce en el siglo XVIII. Las clases altas dejan de vanagloriarse solo de victorias militares o de riqueza o de poder político y se empiezan a vanagloriar de conocimientos científicos y filosóficos. Montesquieu, que también era noble, es otro ejemplo, aquí más cercano a la cultura latinoamericana. El gran matemático e historiador de las ideas, el marqués de Condorcet, que antes de Marx es uno de los primeros en establecer leyes obligatorias del desarrollo histórico, o sea, una figura muy importante para la filosofía de la historia, venía de esa clase alta, de esa fracción ilustrada de la clase alta. Tenemos entonces, estimado público, la base, según Habermas, de la cual se ha desarrollado la opinión pública libre y abierta de Occidente. Como ustedes ven, es un montón de factores ocasionales: cafés, salones, la función muy positiva de mujeres pertenecientes a la élite, y simplemente también la popularidad que en las clases medias va adquiriendo una buena formación académica. Porque la enciclopedia fue un éxito gigantesco de ventas. Este tema es muy interesante, cómo la enciclopedia, estimado público, realmente conquista a las clases medias en Francia y luego en el resto de Europa. Como una obra tan pesada, en el fondo es un diccionario, cómo esa obra, estimado público, realmente se vende muchísimo, se lee y la gente poco a poco empieza a pensar
en los términos en que la enciclopedia pone los temas por escrito. O sea, los términos de la educación están basados en los temas y en la dirección de esos temas como están expuestos en la enciclopedia. Por ejemplo, uno de los temas más discutidos, que hoy nos parece una anécdota sin la más remota importancia: ¿dónde poner y cómo poner el artículo referido a Dios? En esa época, en los pocos diccionarios que había, si es que había, Dios se lo ponía en el primer lugar y en la primera página. Ahí estaba Dios, y eran generalmente opiniones extremadamente favorables. En cambio, en la enciclopedia aparece en la letra D, es decir, como cualquier otro fenómeno de este universo, como cualquier otro, aparece en la letra D y aparecen opiniones favorables, desfavorables, que ha dicho cuál, y no aparece como normativa la opinión de la Iglesia Católica. Aparecen las opiniones de diferentes religiones, diferentes pensadores, etc. De modo que el lector dice, ajá, aparentemente Dios para unos existe, para otros no, para unos es muy importante, para otros es solamente una creación del propio ser humano. Unas religiones aceptan pluralidad de dioses, otras no. En una palabra, se diluye el dogmatismo que había dominado la cultura occidental durante siglos. Esa enorme influencia de la Iglesia, que ahora en un siglo como el XXI completamente ateo, no nos podemos ni imaginar esa influencia enorme, decisiva, omnipresente de la Iglesia Católica. Eso, estimado público, se empieza a diluir, y entonces automáticamente entra en vigor un pluralismo de ideas, por ejemplo, sobre Dios, sobre la religión, sobre la necesidad o no de la religión. Entonces la enciclopedia, esa gran obra, hoy nadie lee porque está totalmente desfasada como diccionario, tiene un valor solamente histórico, pero esa cantidad enorme de tomos, muy cara la enciclopedia, pero muy vendida, ha tenido realmente una enorme influencia, porque aquí está el núcleo de lo que Habermas quiere explicar. La opinión pública abierta y libre tiene que ser pluralista. O sea, estimado público, tiene que mostrar la diversidad de conceptos, ideas, hasta mitos, creencias que se han desarrollado en torno a todos los problemas y temas imaginables. En lugar de tener una sola y clara guía, cómo nos debemos comportar, qué reglas morales tenemos que seguir, qué tenemos que pensar de nuestro rey, etcétera. Si uno ojea la enciclopedia, por ejemplo, si uno ojea el famoso artículo sobre ética o sobre reglas morales, lo que uno se encuentra es lo que uno no espera. Por ejemplo, el lector normalito, digamos, un buen burgués, que en esa época clase media, un buen burgués que ha hecho un esfuerzo, ha comprado los 50 tomos de la enciclopedia y quiere saber cómo comportarse, y consulta el artículo reglas morales. No le dicen cómo comportarse, sino le dicen en la China hay tales reglas, en tal época ha habido otras reglas. Lo someten al pobre hombre a una multiplicidad de datos, y él mismo tiene que buscar cuál es lo que le conviene. Entonces, esto ayuda a pensar. Esto ayuda a pensar en forma autónoma. Ese es el gran mérito de ese siglo XVIII. Entonces, al pensar en forma autónoma, se van diluyendo los grandes dogmas. Si ustedes leen la pequeña obra de Immanuel Kant, que es la ilustración
donde él dice hay que tener el valor, la valentía de servirse de la propia razón, ese es en el fondo una derivación del espíritu progresista que se había ido formando en el occidente de Europa en los siglos XVII y XVIII. Esta es, estimado público, la parte histórica. Según Habermas, una vez que una sociedad ha gustado de la libertad de prensa o de cualquier otra libertad, es muy difícil volver atrás, muy difícil. En 1815 se termina el régimen napoleónico, vienen largas décadas de la llamada Restauración en toda Europa, empezando por Francia. Pero la Restauración, estimado público, no puede de ninguna manera anular todos los progresos que ha conocido el siglo XVIII y algunos de la Revolución Francesa. La Restauración, por ejemplo, estimado público, mantiene la estructura administrativa de la Revolución. O sea, Francia desde entonces está dividida en departamentos. Nosotros hemos tomado esa denominación de la tradición francesa. Los departamentos son todos más o menos iguales. En Francia ninguno lleva nombres históricos para que nadie pueda tener ideas regionalistas. Tienen nombres absolutamente neutrales geográficos, todos muy aburridos. Y al mismo tiempo, esta restauración continúa, por ejemplo, la estructura jurídica que impone la Revolución Francesa. Hasta la Revolución Francesa, cada región tenía su derecho consuetudinario y tenía naturalmente sus órganos de administración de justicia, que eran los que se habían desarrollado a lo largo de los siglos. Cada provincia tenía su propio código, su propia estructura del aparato de justicia. La Revolución establece cómo hoy tenemos una jerarquía igual en todo el país, con esa división tripartita, Corte Suprema, Cortes Superiores de Distrito, tribunales de primera instancia, etcétera, como más o menos se lo ha copiado en todo el mundo por la eficacia de esa nueva forma de administrar justicia. Las otras, si esta es mala, estimado público, las otras serán peores. También el sistema métrico decimal, que es una de las grandes ideas de la enciclopedia, también eso, estimado público, es conservado por la Restauración. Entonces, el siglo XIX lo que ve es que muchas de las medidas que son razonables en términos justamente del desarrollo histórico son mantenidas por los regímenes posteriores. Ya no se puede volver totalmente atrás. Cuando uno prueba ese pastel de la enciclopedia y del racionalismo, ya difícilmente las generaciones posteriores